No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Hay personas que están viendo este video en su momento más oscuro. Personas que llevan años luchando contra una adicción que parece más fuerte que ellas. Personas que han intentado 1000 veces liberarse y han fallado 1000 veces. Personas que sienten vergüenza, dolor, desesperación. A ti que sientes que ya no puedes más. A ti que has perdido la esperanza de ser libre. A ti que crees que tu situación es imposible. Hoy vengo a decirte algo poderoso. Tu liberación ya fue comprada en la cruz de Cristo y San Carlo Acutis será tu compañero en este camino de restauración. Carlo Acutis no era un santo distante o inalcanzable. Era un joven como tú, que vivió en el mundo moderno, que conoció la tentación, que entendió la lucha interna. Nació en Milán, Italia, en 1991, en una familia normal, en medio de la tecnología, de los videojuegos, de las mismas provocaciones que tú enfrentas hoy. Pero Carlo era diferente. Mientras otros jóvenes se perdían en distracciones, él decidió hacer de su vida una declaración de fe. Amaba la tecnología, era un genio de las computadoras, pero nunca dejó que la tecnología lo dominara. Al contrario, usaba su pasión por las computadoras para servir a Dios. Creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos. Mientras otros de su edad perdían horas en videojuegos, él dedicaba su tiempo a mostrar al mundo la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Su frase más famosa lo dice todo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Para Carlo, cada momento era una oportunidad de elegir a Dios. Vivió con una disciplina impresionante. Podía jugar videojuegos, pero los limitaba. Sabía que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en querer hacer lo correcto. Entendió algo que muchos no comprenden. La adicción no es un problema de fuerza de voluntad, es un problema espiritual. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no se hundió, no maldijo a Dios, no se preguntó ¿por qué yo? Al contrario, ofreció su sufrimiento. Sus últimas palabras revelan su corazón. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Murió el 12 de octubre de 2006 con una sonrisa en su rostro. No con amargura, no con resentimiento, con paz, con la certeza de que su vida, aunque corta, había cumplido un propósito divino. Y en 2020, el Papa Francisco lo beatificó, reconociendo oficialmente su santidad. Pero Carlo no se detuvo en su muerte. Su intercesión desde el cielo es poderosa, especialmente para aquellos que luchan contra adicciones, porque él entendió algo fundamental. La adicción es un síntoma, no la enfermedad. La verdadera sanación viene de restaurar nuestra conexión con Dios. Quiero hablarte de un testimonio que me estremece. Un joven, casi de la misma edad que Carlo cuando murió, estaba atrapado en una adicción a la pornografía. Llevaba años intentando liberarse, años de culpa, de ciclos de caída y arrepentimiento. Había intentado todo. Terapia, grupos de apoyo, promesas a Dios. Nada funcionaba. Un día, por casualidad, o mejor dicho, por divina providencia, encontró un video sobre Carlo Acutis y algo cambió en su interior. No fue un cambio instantáneo, pero fue un cambio real. Comenzó a ver su adicción no como un problema de voluntad, sino como un grito de su alma por conexión verdadera. Comenzó a orar a Carlo, no con una oración religiosa y distante, sino como quien le habla a un amigo. Carlo, tú que entendiste la lucha contra las tentaciones modernas, ayúdame. Tú que amaste la pureza, intercede por mí. Su liberación no fue mágica, fue un proceso, pero un proceso diferente. Ya no era una lucha contra algo, sino un movimiento hacia alguien, hacia Dios.
Carlo le enseñó que la verdadera libertad no está en resistir la tentación, sino en enamorarse de Cristo. Hoy, ese joven está libre, no porque sea perfecto, sino porque encontró algo más poderoso que su adicción, una relación auténtica con Dios. Y todo comenzó cuando decidió invocar a San Carlo Acutis. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Estás tú en este mismo punto? ¿Luchando, cansado, casi sin esperanza? Déjame decirte algo. Tu liberación ya fue comprada. Tu historia no termina en la adicción. Tu historia continúa en la restauración. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, San Carlo Acutis ya está intercediendo por ti. Ya está presentando tu caso ante el trono de gracia. Ya está pidiendo tu liberación total. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios. Tu milagro está más cerca de lo que puedes imaginar. En el corazón de Campo Grande, Brasil, en el año 2013, una historia de dolor y esperanza estaba a punto de cambiar para siempre la vida de una familia. Luciana Oliveira sostenía en sus brazos a Mateus, su hijo de 6 años, un niño que había conocido más hospitales que días de juego. Desde su nacimiento, un defecto congénito llamado páncreas anular había convertido cada comida en una batalla campal contra el dolor y la imposibilidad. El páncreas, ese órgano silencioso pero vital, estaba malformado, bloqueando cualquier posibilidad de que los alimentos transitaran normalmente. Los médicos habían sido tajantes. Mateus no sobreviviría. Cada intento de alimentarlo se convertía en una escena de sufrimiento indescriptible. El pequeño gritaba de dolor, sus intestinos se retorcían, su cuerpo delgado como un alambre, marcado por tubos de alimentación, cicatrices de cirugías fallidas y la palidez de quien está siendo consumido lentamente. Los doctores del Hospital Universitario de Campo Grande ya no ocultaban su desesperanza. No hay más que hacer. Decían con ese tono que los padres conocen demasiado bien, el tono que significa prepárense para perder a su hijo. Luciana había agotado cada recurso médico, cada especialista, cada hospital, cada tratamiento experimental. Su cuenta bancaria estaba devastada, su matrimonio tensionado por el constante estrés, su alma completamente destrozada. Mateus ya no podía comer por boca. Era alimentado mediante sondas, con nutriciones parenterales que le mantenían técnicamente vivo, pero cada día era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Los médicos le habían dicho algo que ninguna madre debería escuchar jamás. Lo mejor será llevarlo a casa, prepare su despedida. Fue en ese momento de absoluta oscuridad cuando Luciana escuchó por primera vez sobre Carlo Acutis. No fue en un libro religioso, no fue en una homilía dominical. Fue a través de una conversación casual con una enfermera que había visto un documental sobre el joven beato italiano. Hay un santo joven, le dijeron, que intercede por causas imposibles. Murió a los 15 años de leucemia, pero su fe era más grande que su enfermedad. La desesperación de una madre no conoce límites. Cuando todo parece perdido, la fe se convierte en el último recurso. Luciana comenzó a orar a Carlo Acutis como quien agarra un cable cuando se está ahogando. No era una oración elegante ni perfecta, era un grito desgarrador. Carlo, tú que sufriste siendo joven, tú que conociste el dolor, intercede por mi hijo. Tú que ofreciste tu enfermedad por la iglesia, ofrece ahora tu intercesión por Mateus. Lo que sucedió el 12 de octubre de 2013, fecha simbólica, aniversario de la muerte de Carlo, desafía toda explicación médica. Fue como si un interruptor invisible hubiera sido activado en el cuerpo de Mateus. Ese día, sin intervención quirúrgica, sin medicamento nuevo, sin explicación científica, el páncreas del niño comenzó a funcionar normalmente. Los médicos no podían creer lo que veían en los exámenes. El conducto pancreático, que había estado bloqueado desde su nacimiento, estaba completamente permeable.
Mateus no solo podía comer, sino que su cuerpo absorbía los nutrientes como si nunca hubiera existido problema alguno. La noticia corrió como pólvora entre la comunidad médica. Los mismos doctores que habían sentenciado su muerte estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que un defecto congénito tan severo hubiera desaparecido sin ninguna intervención quirúrgica? Los informes médicos, las tomografías, los estudios previos y posteriores, todo documentaba lo que parecía un milagro absoluto. La Iglesia Católica no toma estos casos a la ligera. Durante años, una rigurosa junta médica del Vaticano investigó cada detalle. Científicos, médicos, teólogos analizaron meticulosamente el caso de Mateus. Cada informe, cada examen, cada testimonio fue escrutado bajo un microscopio de precisión. Y en 2020, finalmente declararon: este era un milagro inexplicable científicamente, atribuible a la intercesión de Carlo Acutis. Cuando el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación de Carlo, el milagro de Mateus fue la prueba definitiva de que la santidad no es algo del pasado. Es algo vivo, real, que acontece en nuestro tiempo. Un joven que murió a los 15 años seguía obrando maravillas desde el cielo. ¿Quieres saber lo más impactante? Este mismo Carlo que salvó al niño brasileño, que transformó una sentencia de muerte en vida, está listo para interceder por ti. Tu situación imposible es exactamente el terreno donde Carlo se especializa. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, pero su familia pronto regresaría a Milán, Italia, donde transcurriría toda su vida. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran empresarios exitosos, parte de la próspera clase media alta milanesa. Pero desde muy pequeño, Carlo demostraría que el verdadero tesoro no estaba en los recursos económicos, sino en la riqueza espiritual. Su madre, Antonia Salzano, recuerda que Carlo fue un niño diferente desde el principio. No era un niño rebelde ni perfecto. Era alguien que parecía tener una conexión única con lo trascendente. A los 4 años ya pedía ir a misa, no porque se lo obligaran, sino porque genuinamente lo deseaba. Su primera comunión a los 7 años marcó un punto de inflexión radical en su vida espiritual. Mientras otros niños veían la primera comunión como un evento social o un momento para recibir regalos, Carlo lo experimentó como un encuentro verdaderamente transformador con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Comenzaría a repetir desde entonces una frase que no sonaba a religiosidad repetitiva, sino a convicción profunda. No era un niño que se alejaba del mundo, todo lo contrario. Jugaba fútbol con pasión, disfrutaba de videojuegos, tenía amigos y una vida social completamente normal. Pero había algo diferente en su forma de vivir la normalidad. Sus amigos recuerdan que podía pasar horas jugando PlayStation, pero siempre con un límite autoimpuesto. Si jugaba 2 horas, dedicaba otras 2 a la oración o al servicio. No era un asceta sombrío, era un adolescente lleno de vida, que había decidido que su vida sería un regalo para Dios. Su pasión por la tecnología lo llevó a convertirse en un genio autodidacta de las computadoras. A los 11 años, mientras otros niños apenas aprendían a navegar Internet, Carlo ya había creado un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos en todo el mundo. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque creía profundamente que la gente necesitaba conocer los momentos en que lo divino toca lo terrenal. Vivía en una cultura hipersexualizada, rodeado de mensajes que reducían la pureza a algo anticuado. Pero Carlo había elegido un camino diferente. Su pureza no era rigidez, era libertad. Ayunaba de videojuegos, no por una regla externa, sino como una forma de ofrecer algo a Dios. Cuando sentía que un juego o una actividad lo estaba alejando de su centro espiritual, simplemente lo dejaba. No con tristeza,
sino con la alegría de quien sabe que está eligiendo algo mejor. Su servicio a los pobres era constante y discreto. No buscaba reconocimiento. Ayudaba a los sin techo en las calles de Milán. Preparaba sándwiches. Compraba café caliente en invierno. Sus padres a veces lo encontraban dando su abrigo o su dinero de bolsillo a quien lo necesitaba. Era devoto de María con una devoción que iba más allá de la religiosidad tradicional. La veía como una madre real, no como una imagen lejana. Rezaba el rosario con una intensidad que sorprendía a quienes lo conocían. Su confesión era frecuente, no como un ritual vacío, sino como un encuentro verdadero con la misericordia divina. Entendía algo que muchos adultos no comprenden, que la confesión no es un momento de condena, sino de restauración. Sus compañeros de escuela lo recuerdan como alguien completamente normal, pero con una luz especial. No predicaba, no juzgaba. Vivía su fe de tal manera que provocaba curiosidad. Muchos de sus amigos no eran religiosos, pero lo respetaban profundamente. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no mostró ni un atisbo de amargura. Al contrario, vio su enfermedad como una oportunidad de ofrecer algo más a Dios. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, diría. Y lo decía con la misma naturalidad con la que otros adolescentes hablan de sus planes para el fin de semana. Su vida demostraba algo poderoso. La santidad no es para unos pocos elegidos, es una opción disponible para cualquiera que decida tomarla. Carlo vivió en pleno siglo XXI, en medio de la tecnología, las tentaciones y la complejidad del mundo moderno, y eligió ser luz. No con una luz que deslumbra y aleja, sino con una luz que atrae, que inspira, que muestra que es posible ser completamente humano y completamente de Dios al mismo tiempo. En octubre de 2006, la vida de la familia Acutis se transformó en un instante. Carlo, ese adolescente lleno de vida, comenzó a sentir un cansancio inusual. Al principio, sus padres pensaron que era el agotamiento normal de un joven activo, pero pronto los síntomas se volvieron innegables. Fiebres inexplicables, moretones extraños, un agotamiento que no correspondía a su edad. Los primeros exámenes fueron un golpe devastador: leucemia aguda. No era una enfermedad que se podía tratar con facilidad. No era una dolencia que permitiera muchas esperanzas. Era un diagnóstico que caía como un martillo sobre la familia, pero Carlo fue diferente desde el primer momento. Mientras otros adolescentes se hundirían en la desesperación, él recibió la noticia con una paz que desafiaba toda comprensión humana. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo, no como una frase ensayada, sino como una declaración profunda que salía de lo más profundo de su ser. Su madre, Antonia, recuerda esos momentos con una mezcla de dolor y asombro. Las primeras sesiones de quimioterapia fueron brutales. El cuerpo de Carlo, tan delgado y joven, era sometido a tratamientos que destrozaban sus defensas. Los médicos del Hospital Gemelli en Roma luchaban con toda la tecnología médica disponible, pero la leucemia avanzaba implacablemente. El dolor físico era indescriptible. Imagina a un niño de 15 años soportando dolores que harían quebrar a un adulto. Pero Carlo no se quejaba, no pedía ¿por qué yo? No maldecía su suerte. Al contrario, transformaba cada momento de sufrimiento en una oración. Cuando el dolor era más intenso, pedía que le trajeran una imagen de la Virgen María. Rezaba el rosario con una intensidad que hacía que las enfermeras se detuvieran, conmovidas. Sus conversaciones con su madre en esos días eran extraordinarias. No hablaban de la muerte como algo terrible, sino como un paso, como un encuentro. «Mamá», le decía Antonia, ¿no tienes miedo? Y Carlo respondía con una serenidad que no parecía de este mundo. Miedo de ir al encuentro con Jesús. Al contrario, estoy feliz.
Sus últimos días fueron una lección de teología vivida. No era un adolescente enfermo, era un santo en proceso de perfección. Su habitación en el hospital se convirtió en un lugar de paz, de esperanza, de una luz que trascendía su condición física deteriorada. El 12 de octubre de 2006, Carlos sabía que era su último día. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con la naturalidad de quien sabe que está a punto de iniciar un viaje. Pidió que le trajeran la imagen de la Virgen, rezó su último rosario y murió con una sonrisa. No una sonrisa forzada, no una sonrisa de medicamentos, una sonrisa real, luminosa, como si ya estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Su funeral fue algo inusitado. No era el funeral de un adolescente que muere, era una celebración de vida. Miles de personas llegaron, sacerdotes, obispos, familias enteras. No venían a llorar una pérdida, venían a celebrar una vida que había sido un regalo para el mundo. La Iglesia comenzó inmediatamente el proceso de investigación de su vida. No era común que un proceso de beatificación comenzara tan rápido, pero Carlo no era un caso común. Era un testigo de que la santidad no es algo del pasado, no es algo reservado para unos pocos. Es una opción disponible para cualquiera que decida entregarle su vida a Dios. Su cuerpo, increíblemente, permanece incorrupto en Asís, como un testimonio silencioso de que la gracia de Dios trasciende la muerte física. Cada detalle de su vida fue investigado, y en cada detalle se encontró no a un niño perfecto, sino a un ser humano que había elegido lo extraordinario en medio de lo ordinario. Hoy, cuando miras su historia, cuando escuchas su testimonio, hay algo que necesitas entender profundamente. Carlo sufrió joven, como tú estás sufriendo ahora. Por eso te entiende perfectamente, por eso está listo para interceder por ti, para presentar tu caso más imposible ante el trono de Dios. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Cada like es una declaración silenciosa de que crees que los milagros siguen sucediendo, que los santos interceden, que Dios todavía obra de maneras extraordinarias. No es vanidad, es estrategia espiritual. Cuando das like, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este mensaje de esperanza necesita llegar a más personas que están sufriendo, a más almas que necesitan un milagro. Escribe en los comentarios: San Carlo Acutis, intercede por mí. Y no te quedes solo ahí. Desplázate, lee los comentarios de otros. Encuentra una intención de oración que no sea la tuya. Reza por esa persona desconocida. Luego responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Así multiplicamos el poder de la intercesión. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. No somos un canal más, somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada semana oramos por causas imposibles, cada semana documentamos milagros, cada semana recordamos que Dios sigue siendo un Dios de maravillas. Pero hay algo más poderoso que cualquier llamado a la acción que pueda hacer. Un signo físico, tangible, de que la santidad no es algo del pasado. Un testimonio viviente de que la gracia de Dios trasciende los límites de la muerte física. Hablo del cuerpo incorrupto de Carlo Acutis, que reposa en el santuario de la despojación en Asís, Italia. La incorrupción, en términos católicos, no es simplemente un cuerpo que no se descompone. Es un fenómeno extraordinario donde los restos mortales de un santo permanecen intactos, desafiando todas las leyes naturales de la descomposición. No es momificación, no es conservación artificial. Es un misterio que la ciencia no logra explicar completamente. El cuerpo de Carlo,
15 años después de su muerte, permanece casi idéntico a como lucía cuando falleció. Viste los mismos jeans y zapatillas que le gustaban en vida, como si apenas hubiera sido depositado allí. Los científicos que han estudiado su cuerpo no encuentran explicación. No hay signos de conservación química, no hay intervención externa que justifique su estado. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba en Asís. No van a ver un cadáver, van a encontrarse con un testigo viviente de que la santidad es posible. Junto a sus reliquias se han documentado numerosas sanaciones. No son historias inventadas, son testimonios verificados. Personas que llegan con enfermedades terminales, con crisis existenciales, con dolor profundo y encuentran una transformación inexplicable. ¿Por qué permite Dios estos signos físicos? No por espectacularidad, sino como validación, como una señal para una generación que necesita pruebas tangibles de lo trascendente. Carlo no es solo un recuerdo histórico, su cuerpo incorrupto es un milagro continuo que grita: la santidad sigue siendo posible, la gracia de Dios sigue siendo real. Otros santos en la historia han experimentado esta incorrupción: Santa Bernardita, Santa Inés, San Juan María Vianney. Pero Carlo es especial. Es el santo de la era digital, el testigo de que se puede ser santo en medio de la tecnología, de las tentaciones, de un mundo que parece alejarse cada vez más de lo divino. Su cuerpo es como un mensaje del cielo. Yo sigo obrando, yo sigo llamando. La santidad no ha muerto. Cuando tocas su reliquia, cuando estás cerca de su cuerpo, hay algo inexplicable. No es escalofríos, no es misticismo barato. Es una paz que desciende, una certeza de que hay algo más allá de lo que vemos. Carlo sigue intercediendo. Carlo sigue siendo un puente entre lo terrenal y lo celestial. Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Carlo ya está preparando tu milagro. En los días del rey Saúl, cuando Israel temblaba bajo la sombra de los filisteos, había un valle que dividía dos ejércitos. De un lado, los israelitas, vestidos con armaduras gastadas, con el peso de años de opresión. Del otro, los filisteos, gigantes de más de 3 metros de altura, cuyas armaduras brillaban como espejos bajo el sol ardiente de Socuot. Y en medio de ese valle, un joven pastor llamado David. No era un guerrero entrenado, no era un soldado experimentado, era un muchacho de cabello rizado, piel curtida por el sol, con las manos ásperas de cuidar ovejas, que había sido enviado por su padre Isaí para llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el ejército. El aire olía a polvo, a sudor, a miedo. Durante 40 días, Goliat, el campeón filisteo, había desafiado al ejército de Israel. Cada mañana salía con una voz que retumbaba como trueno, lanzando insultos contra Dios y contra el pueblo elegido. Su lanza era tan gruesa como un árbol, su escudo tan pesado que se necesitaban 3 hombres para cargarlo. Los soldados israelitas lo miraban y sentían que sus huesos se convertían en agua. 40 días de parálisis, 40 días de vergüenza nacional, 40 días donde nadie se atrevía a enfrentarlo. Y entonces llegó David. No venía buscando pelea, venía a traer queso para sus hermanos, a preguntar por su bienestar. Pero cuando escuchó los insultos de Goliat, algo se encendió en su interior. No era rabia, era un fuego más profundo, una indignación santa. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo?, preguntó. Sus hermanos lo miraron con desprecio. ¿Qué haces aquí, pastorcito?, le dijeron. Vete a cuidar tus ovejas. Pero David sabía algo que nadie más entendía, que el tamaño de tu fe es más importante que el tamaño de tu enemigo, que Dios no mide las batallas por la fuerza física, sino por la confianza radical en su poder. Exactamente como Carlo Acutis entendió décadas después.
Un adolescente que no midió su impacto por su edad, sino por su entrega total a Dios. Un joven que enfrentó el gigante de la leucemia no con amargura, sino con una fe que movía montañas. Cuando Saúl le dio a David su propia armadura, David la rechazó. Era demasiado grande, demasiado pesada. Tomaría solo su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y su confianza en Dios. Igual que Carlo, que no necesitó armas del mundo para su batalla. Su arma era la Eucaristía, su estrategia la oración, su blindaje la gracia divina. Goliat miró a David y se burló. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, rugió. David respondió algo que retumbaría por siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Una declaración idéntica a la que Carlo haría siglos después. Ofrezco todo mi sufrimiento por el Señor. La batalla no duró ni un minuto. Una piedra, guiada por una fe más grande que el miedo, impactó justo en la frente de Goliat. El gigante cayó. El ejército filisteo huyó y un pastorcito se convirtió en leyenda, igual que tú, que estás enfrentando tu propio Goliat ahora. Puede que sea una enfermedad que parece invencible, una deuda que te aplasta, una adicción que te paraliza, una pérdida que te ha dejado sin esperanza. Pero hay algo que necesitas escuchar. Tu Goliat no es más grande que tu Dios. Carlo lo entendió a los 15 años. David lo comprendió siendo un joven pastor. Y tú lo puedes experimentar en este momento. Tu victoria no depende de tu fuerza, sino de tu fe. No de tus recursos, sino de tu confianza radical en que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Tu milagro ya está en camino. Tu piedra ya está en el aire. Tu Goliat ya está cayendo. Mi nombre es Diego Alejandro Ramírez González. Tengo 38 años y soy ingeniero civil en Mendoza, Argentina. Hasta hace un año, mi vida era una pesadilla que no parecía tener fin. En enero de 2022, mi esposa María Elena me comunicó algo que destrozaría cualquier matrimonio. Había estado a punto de firmar papeles de divorcio. Llevábamos 15 años juntos, con 2 hijos de 12 y 9 años, y habíamos llegado a un punto donde ya no nos comunicábamos. Yo estaba completamente absorbido por mi trabajo. Pasaba días enteros en proyectos de construcción. Llegaba tarde, casi no hablaba con mi familia. Ella se sentía completamente sola, abandonada. Nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos, a señales mudas de distanciamiento. Recuerdo la última Navidad antes de mi encuentro con San Carlo Acutis. Estábamos sentados en la misma mesa, pero era como si existiéramos en dimensiones diferentes. Mis hijos abrían regalos y yo solo podía pensar en los planos de mi próximo proyecto. María Elena me miraba con una mezcla de dolor y decepción que me atravesaba como un puñal. Ya no éramos un matrimonio, éramos 2 extraños compartiendo un mismo techo. Un día, después de una discusión particularmente tensa donde ella me dijo, «Ya no me importas», encontré en mi correo un enlace que un amigo ingeniero me había enviado. Era un video sobre San Carlo Acutis. Al principio lo ignoré. Un santo adolescente que va a entender mis problemas, pensé. Pero algo me hizo volver. Tal vez la desesperación. Tal vez un último resto de esperanza. Ver a Carlo, un joven de 15 años que había transformado su sufrimiento en una oración, que había amado profundamente a su familia, que había vivido con una intensidad que yo había perdido hace años, me golpeó como un balde de agua fría. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho, orar. No con la religiosidad superficial de los domingos, sino en serio. Le pedí a Carlo que intercediera por mi matrimonio. Le dije, tú que amaste a tu familia, tú que comprendiste el valor de las relaciones, ayúdame. Comencé una novena. Cada día, durante 27 días, dedicaba 15 minutos antes de dormir a rezar específicamente por mi matrimonio. No era un rezo mecánico.
Hablaba con Carlo como si fuera un amigo, le contaba mis miedos, mis fracasos. Le pedía que moviera el corazón de María Elena, pero también el mío, que me mostrara dónde había fallado como esposo y padre. Los primeros días no vi cambios, seguíamos distantes, pero algo dentro de mí comenzaba a transformarse. Empecé a escuchar más, a hablar menos, a llegar más temprano a casa, a preguntar a mis hijos sobre sus días escolares. El día 21 de mi novena, algo cambió sutilmente. María Elena me miró diferente, no con amor, pero ya no con desprecio. Era como si algo se hubiera suavizado. Una noche, después de la cena, me preguntó sobre mi trabajo. No era una pregunta casual, era genuino interés. Seguí orando a Carlo. El día 27, justo cuando terminaba mi novena, María Elena me pidió hablar. Pensé que me diría que había decidido separarse. En lugar de eso, me confesó que también había estado orando, que algo le había movido el corazón, que quería intentar salvar nuestro matrimonio. No fue un milagro explosivo, fue una restauración milimétrica. Comenzamos terapia de pareja. Recuperamos la comunicación. Hoy, un año después, no solo seguimos juntos, somos mejores que cuando nos casamos. Mis hijos me ven diferente, yo me veo diferente. Y todo comenzó el día que un santo adolescente, Carlo Acutis, decidió interceder por un matrimonio que parecía completamente perdido. Si Carlo pudo hacer esto por mí, puede hacer lo mismo por ti. Tu situación no es diferente, tu matrimonio no está acabado, tu esperanza no ha muerto. La Eucaristía no era para Carlo un ritual, era su respiración espiritual. Desde los 7 años, cuando la mayoría de los niños apenas entienden el concepto de la comunión, él había comprendido un misterio que muchos sacerdotes tardan décadas en descifrar. Jesús está realmente presente. No simbólicamente, no metafóricamente, literalmente presente, carne, sangre, divinidad completa escondida bajo la apariencia de un simple pedazo de pan. Mientras sus compañeros de escuela en Milán pensaban en videojuegos y fútbol, Carlo desarrollaba una teología eucarística que desafiaba la comprensión de muchos adultos. Para él, cada misa no era una obligación, era un encuentro. No era un rito, era una cita de amor. Recuerdo una anécdota que sus padres compartieron. A los 9 años, después de una misa, le preguntaron qué había sentido, y Carlo respondió algo que sonaba más como palabras de un místico que de un niño. Es como si el cielo y la tierra se tocaran por un instante, como si la eternidad entrara en un segundo. Su madre, Antonia, cuenta que Carlo comenzó a levantarse antes del amanecer para ir a misa diariamente, no porque alguien lo obligara, sino por un amor que lo consumía. Mientras sus compañeros dormían, él ya estaba en la iglesia, arrodillado, en adoración. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía, una frase que no era un eslogan bonito, sino una declaración teológica profunda, explicada en sus propias palabras. Cada vez que comulgo, me estoy acercando más rápido a mi destino eterno. No hay atajo más directo al corazón de Dios que este encuentro eucarístico. Su proyecto web de milagros eucarísticos no era un pasatiempo adolescente, era un apostolado digital nacido de su convicción más profunda. Documentó meticulosamente 136 milagros eucarísticos de todo el mundo, con la precisión de un científico y la pasión de un enamorado. Se enfocó especialmente en casos donde la hostia consagrada se había transformado visiblemente en tejido cardíaco. En Lanciano, Italia, por ejemplo, donde en el año 750 un monje que dudaba vio la hostia convertirse literalmente en carne y sangre. Carlo veía estos milagros no como curiosidades, sino como evidencias científicas de un misterio divino. Mientras otros adolescentes perdían horas en redes sociales, él dedicaba su tiempo libre a documentar estos prodigios, creando el primer catálogo digital de milagros eucarísticos. Su método era impecable.
fotografías, documentación histórica, testimonios de científicos. Pero más allá de la metodología, había una llama interior, una comprensión de que cada milagro eucarístico era una carta de amor de Dios a la humanidad. Dios no necesita hacer milagros, decía Carlo, pero lo hace porque nos ama. Quiere que sepamos que está verdaderamente presente. Su amor por la Eucaristía no era intelectual, era visceral. Pasaba horas en adoración, mientras sus amigos estaban en fiestas. En un mundo que buscaba emociones rápidas, Carlo encontraba su éxtasis en la quietud de un sagrario. Sus padres recuerdan que prefería pasar las tardes en iglesias antes que en centros comerciales. No era un chico raro, era un chico enamorado. Y ese amor tenía consecuencias. Su devoción eucarística no era pasiva, era completamente transformadora. Cada comunión era para él un acto de guerra espiritual. Cada adoración, una batalla contra las fuerzas que quieren alejar a los jóvenes de lo trascendente. Y ahora, desde el cielo, su intercesión funciona exactamente igual. Quien amó profundamente la Eucaristía en vida, intercede poderosamente desde la eternidad. Por eso sus milagros son tan rápidos, tan directos. Porque conoce la autopista celestial mejor que nadie. Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. No con la cabeza, con el corazón, no ocasionalmente, radicalmente. La Eucaristía no es un objeto, es un encuentro, no es un ritual, es un portal, no es un sacramento, es un amor que te atraviesa completamente. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, hay algo concreto que puedes hacer. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. No lo pienses dos veces. Un simple clic, un nombre escrito, podría ser el instrumento que Dios usa para transformar una vida completamente. Ahora, hablemos del proceso oficial que convirtió a Carlo Acutis de un joven normal a un beato reconocido por la Iglesia Católica. Lo que viene a continuación no es una historia romántica, es un proceso judicial espiritual tan riguroso que desafiaría cualquier escrutinio científico. La Iglesia Católica no declara santos por buenas intenciones o historias conmovedoras. Cada paso de canonización es una investigación forense de fe, un proceso que puede tomar décadas, incluso siglos. Carlo comenzó su camino como siervo de Dios inmediatamente después de su muerte en 2006. Sus padres, Antonia y Andrea Acutis, conservaron meticulosamente cada documento, cada testimonio, cada detalle de su corta pero intensa vida. La primera fase fue recopilar todos sus escritos, sus reflexiones, sus conversaciones. Los investigadores del Vaticano analizaron cada palabra con un microscopio teológico. Buscaban coherencia doctrinal, profundidad espiritual, signos de virtud heroica. No bastaba con ser un chico bueno. Tenían que probar que Carlo había vivido un cristianismo radical. En 2013, después de años de investigación, fue declarado venerable, un título que significa que la Iglesia reconocía sus virtudes cristianas excepcionales. Pero para avanzar a la siguiente etapa, la beatificación, se necesitaba algo más. Un milagro científicamente inexplicable. Y aquí es donde la historia de Carlo se vuelve verdaderamente extraordinaria. El caso elegido fue el de Mateus, un niño brasileño de 6 años con una condición congénita llamada páncreas anular. Una enfermedad que había dejado al pequeño sin poder comer normalmente durante toda su vida. Múltiples cirugías habían fallado. Los médicos habían perdido toda esperanza. La madre, Luciana, comenzó a orar a Carlo, convencida de que este joven podía interceder por su hijo.
El 12 de octubre de 2013, significativamente, el aniversario de la muerte de Carlo, algo sucedió que desafió toda explicación médica. El páncreas de Mateus comenzó a funcionar normalmente, sin intervención quirúrgica, sin medicamentos experimentales, sin ninguna explicación científica. La Junta Médica del Vaticano tardó 7 años en investigar exhaustivamente este caso. Revisaron cada informe médico, interrogaron a cada doctor, analizaron cada detalle. En 2020 declararon oficialmente: no hay explicación científica para esta curación. Solo puede considerarse un milagro. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en la Basílica de San Francisco, en Asís, el Papa Francisco declaró oficialmente a Carlo Acutis beato. La ceremonia, presidida por el cardenal Agostino Ballini, reunió a miles de jóvenes de todo el mundo. Carlo se convertía en el primer santo millennial, un modelo de santidad para la generación digital. Un testimonio de que ser santo no significa ser perfecto, sino estar completamente enamorado de Dios. Para su canonización completa como santo, se necesitará un segundo milagro verificado, pero ya nada puede borrar lo que la Iglesia ha declarado oficialmente. Carlo Acutis es un modelo de santidad para el siglo XXI. La Iglesia no declara santos por simpatía, declara santos después de la investigación más rigurosa posible. Y en el caso de Carlo, han verificado científicamente algo que muchos ya sabemos. Este joven realmente intercede y su poder de transformación no conoce límites. Carlo no era un santo del pasado, era un profeta digital nacido antes de su tiempo. Mientras otros chicos de 10 años jugaban con videoconsolas, él estaba aprendiendo lenguajes de programación de forma autodidacta. HTML, JavaScript, PHP, no como un pasatiempo, sino como una misión. Su primer sitio web lo creó antes de los 12 años, y no era un blog cualquiera. Era una plataforma dedicada a documentar milagros eucarísticos con la precisión de un científico y la pasión de un enamorado de Dios. Internet no es bueno ni malo, decía Carlo. Es una herramienta. Depende de nosotros usarla para glorificar a Dios o para destruirnos. Mientras sus compañeros perdían horas en juegos sin sentido, Carlo establecía límites inteligentes. Jugaba videojuegos, sí, pero con cronómetro, 1 hora máximo al día. Y lo más sorprendente, convertía ese tiempo de ocio en una ofrenda espiritual. Señor, te ofrezco esta hora de juego. Úsala para tu gloria. Oraba. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que otros chicos editan contenido viral. Su mensaje era claro: la tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Si hubiera tenido Instagram o TikTok, no habría mostrado su vida. Habría mostrado a Cristo. Habría usado algoritmos para evangelizar, hashtags para difundir la fe. Era un nativo digital con alma de misionero. Hoy, la generación Z necesitaba exactamente un santo así. Un chico que entiende su mundo digital, que habla su lenguaje, que no ve la tecnología como enemiga, sino como campo de misión. Carlo veía más allá. Mientras otros temían Internet, él lo veía como un púlpito global. Podemos usar estas herramientas para llevar a millones al encuentro con Cristo, profetizaba, y tenía razón. Mira este video. Estás viéndolo porque Carlo sigue usando tecnología desde el cielo. Un santo hackeando el reino de Dios en pleno siglo XXI. En un mundo que vende la sexualidad como un producto de consumo rápido, Carlo era una revolución andante. No era un chico mojigato, era un guerrero de la pureza. Entendía que la castidad no es una prohibición, es una protección. En plena adolescencia italiana, donde la tentación sexual es casi un deporte nacional, Carlo construyó muros invisibles pero infranqueables, no por represión, por amor. Su estrategia era quirúrgica. Primero, custodia de los ojos.
un término que significa controlar absolutamente lo que miras. Ninguna imagen impura entraba en su mundo. Cuando sus compañeros compartían contenido pornográfico en sus primeros celulares, Carlo simplemente declinaba. No con discursos moralistas, con una claridad brutal. Esto no me lleva a ningún lugar. Internet estaba lleno de trampas, pero él las navegaba como un hacker espiritual. Configuraba filtros en sus dispositivos, establecía límites de tiempo, usaba la tecnología para protegerse, no para destruirse. La confesión era su arma secreta. No esperaba acumular meses de silencio, iba semanalmente. Cada semana limpiaba su alma como quien limpia un código de virus. La Virgen María no era para él una imagen de yeso, era su aliada espiritual, su escudo contra la tentación. Ella me protege, decía. Y se notaba. Mientras otros chicos vivían esclavizados por sus impulsos, Carlo experimentaba una libertad radical. No tener novia no era una privación, era una elección. Quiero dar todo mi corazón a Jesús, explicaba. Y lo decía sin pose de santurrón, con la naturalidad de quien ha descubierto un secreto. Su consejo a los amigos era directo. La sexualidad es un regalo sagrado, no un juguete desechable. No se trata de lo que pierdes, se trata de lo que ganas. Paz, dignidad, conexión real. En una cultura de hookup y consumo sexual instantáneo, Carlo era un francotirador de la autenticidad. Prueba viviente de que es posible ser puro sin ser aburrido, que la castidad no es muerte, es vida en su máxima expresión. En las calles de Milán, Carlo no era un turista de la caridad, era un revolucionario del amor práctico. Su mesada no era un recurso personal, era un fondo de emergencia para los olvidados. Mientras otros chicos de familia acomodada soñaban con la última PlayStation, él ya había vendido la suya para comprar comidas para indigentes. No por un impulso momentáneo, era su forma de vida. Conocía a Giovanni, un sin techo de 58 años que vivía cerca de la estación central. No solo le daba comida, lo miraba a los ojos, lo trataba como persona, no como problema social. Cada pobre tiene una historia, decía Carlo. No son estadísticas, son hermanos. Un día llevó a su mejor amigo Marco, un chico rico acostumbrado a ignorar la pobreza para servir junto a él. Marco regresó transformado. Me mostró que el verdadero lujo no es tener más, sino dar más, recordaría después. Carlo citaba a Madre Teresa como su referente. No son tus obras lo que importa, sino el amor que pones en esas obras. Su frase profética resonaba. Nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para él, eso significaba rechazar el guión predecible de consumismo y egoísmo. Cada euro que ahorraba era potencial comida, potencial esperanza para alguien. No hacía caridad, hacía revolución espiritual. Su mensaje era brutal. Acumular es idolatría, compartir es adoración. Y lanzaba un desafío que sigue vigente. ¿Qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? No predicaba desde un púlpito, predicaba con su billetera, con sus manos, con su corazón. Antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Cuando llegue tu milagro, y digo cuando, no sí, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe en los comentarios. Oré esta oración, él y Dios respondió así. Tu testimonio no es solo tu historia, será la fe que otro necesita para no rendirse. Presiona el botón de me gusta, comparte este video, suscríbete al canal, pero sobre todo, comparte tu testimonio cuando el milagro llegue. Las frases de Carlo no eran simples tweets espirituales. Eran revelaciones místicas disfrazadas de lenguaje adolescente. Tomemos su frase, la Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una metáfora bonita, era una teología encarnada. Carlo comprendió algo que muchos sacerdotes no logran explicar. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro.
no es un símbolo. Es una autopista directa a la presencia divina. Cuando decía autopista, hablaba con la precisión de un nativo digital. Una autopista tiene destino claro, velocidad máxima, conecta puntos que parecían distantes. Así ve él la Eucaristía, no como una parada, como un viaje transformador. En cada misa, cada comunión, estás literalmente atravesando dimensiones espirituales. No es poesía, es física celestial. Para el oyente que está estancado, que siente que su vida no avanza, la Eucaristía es tu verdadera autopista. No más desvíos, conexión directa, velocidad divina. Un ejercicio práctico. La próxima vez que comulgues, imagina que literalmente estás acelerando hacia tu destino celestial. No estás cumpliendo un ritual, estás viajando. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Fíjate la radicalidad, no ir a misa los domingos, no ser un buen católico. Su plan de vida era la intimidad con Cristo, como un programador que tiene a Jesús como su sistema operativo principal, no un antivirus ocasional, el núcleo mismo de su existencia. Imagina vivir así, cada decisión, cada clic de tu vida, pasando por el filtro de ¿qué haría Jesús? No como frase de camiseta, como algoritmo existencial. Para el que está perdido, para el que no encuentra dirección, tu plan de vida no son tus metas profesionales, es la proximidad con Cristo. Un ejercicio, cada mañana, antes de abrir redes sociales, abre tu corazón. Jesús, hoy quiero estar cerca de ti. Verás cómo tu navegador existencial cambia completamente. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Esta frase es un misil contra la mediocridad. Carlo veía lo que pocos. La trampa del conformismo mata más almas que cualquier pecado. Nacer original significa que Dios te diseñó con un código único. Ser fotocopia es renunciar a ese diseño. Seguir el guión social, trabajo estándar, relaciones predecibles, espiritualidad de manual. No. Tú tienes un propósito que nadie más puede cumplir, un llamado que solo resuena en tu frecuencia. Para quien siente que su vida es un calco gris, tu originalidad está esperando ser despertada. Un ejercicio. Esta semana, haz una cosa que nadie esperaría de ti. Algo que rompa tu guión habitual. Ese es tu primer paso contra ser fotocopia. Diego Alejandro Ramírez tiene 28 años. Es ingeniero de sistemas en Medellín, Colombia. Un hombre que conocía el éxito profesional, pero vivía un infierno personal que nadie veía. Las deudas lo habían llevado al borde del abismo. $35,000 acumulados tras un emprendimiento tecnológico que quebró le habían destruido no solo las finanzas, sino la dignidad. Los cobradores lo perseguían. Su familia lo miraba con decepción. Su novia, María Fernanda, le había dado un ultimátum. O arreglas esto o terminamos. Cada llamada telefónica era una sentencia. Cada correo electrónico, una puñalada. Había intentado todo, préstamos, negociaciones, planes de pago. Nada funcionaba. La noche del 15 de marzo, tirado en su apartamento, sintiendo que el mundo se le desmoronaba, alguien le envió un video sobre San Carlo Acutis. Al principio lo vio con escepticismo, un santo tecnológico, un chico que entendía Internet. Algo resonó profundamente. No era un discurso religioso tradicional, era alguien que hablaba su lenguaje. Comenzó a orar, no con la estructura perfecta, con la desesperación honesta. Carlo, si eres real, necesito un milagro, no solo dinero, restauración. Los primeros días fueron oscuros, nada cambió. Siguió orando, 20 días, 30 días. En el día 40, algo comenzó a moverse. Un antiguo cliente lo contactó, no para cobrarle, para ofrecerle un proyecto internacional, un contrato que cubriría casi el total de su deuda. No de golpe,
gradualmente, como quien restaura un sistema dañado, línea por línea de código. Su novia, que estuvo a punto de dejarlo, comenzó a verlo diferente, no por el dinero, por la transformación interior. No eres el mismo, le dijo. Y era cierto. Carlo no solo había intercedido por sus finanzas, había reconstruido su alma. Hoy, Diego no solo pagó sus deudas, fundó una empresa de desarrollo tecnológico donde da segundas oportunidades a emprendedores en quiebra. Su testimonio no es de alguien que recibió un cheque, es de alguien que fue completamente restaurado. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente, puede que tome días, semanas o incluso meses, pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto, su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe, San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video, que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde, recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Somos una familia de fe aquí. No estás solo en tu lucha. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.